Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en estos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos dice que cuando Jesús conminó al espíritu inmundo, éste comenzó a vociferar y a mostrar resistencia. No nos sorprendamos, por tanto, si en nuestro trabajo espiritual experimentamos cierta rebeldía o renuencia. Las consecuencias del pecado original persisten en nuestra naturaleza y por eso hemos de vivir en constante combate espiritual, es decir, en lucha constante por la conversión con miras a alcanzar la vida eterna. ¿Escuchamos la llamada de Cristo a la santidad? Contemplemos con frecuencia la sangre de Cristo derramada en el madero de la cruz. Esto nos hará comprender cuán grande fue el precio que Él pagó por nuestra redención. Su amor nos dará entonces la fuerza para comenzar de nuevo. San Marcos escribe que los demonios se fueron a los cerdos y todos se ahogaron. Aunque esto fue una gran pérdida material, la curación del hombre fue algo precioso a los ojos de Dios. Reflexionemos ahora en nuestra jerarquía de valores y preguntémosle a Jesús si sabemos anteponer la vida espiritual a la material. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del día y comentario con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Toro.